¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de la UNAM Responde. Hoy que vamos a estar platicando sobre temas sensibles, urgentes, necesarios para construir sociedades más justas, y debemos empezar justamente atendiendo las necesidades de las infancias y las adolescencias. Quédense con nosotros, también vamos a estar platicando sobre muralismo y mucho más, literatura, pero antes los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que sigamos haciendo juntos este programa. Comenzamos. Crecer de golpe, violencias en las infancias es el título que este año da paso al tercer encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas, que por primera vez se lleva a cabo de forma presencial. Es organizado por la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco y se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el 19 de noviembre en la Casa Universitaria del Libro, para hablar sobre las violencias en el ámbito familiar como generadores de muchos cambios en los primeros años de vida, así como de otros temas que yo ya les decía son sensibles y urgentes en este sector de la población. Se encuentran hoy aquí con nosotros en la UNAM Responde la licenciada en Comunicación Social Imelda Martorell, quien es coordinadora de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra universidad. Imelda, bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, buen día. Un gusto que estés aquí con nosotros, y también nos da muchísimo gusto saludar al museólogo social Germán Paley, quien es integrante del colectivo Niñeces Presentes. Es además arteeducador, traductor y está muy enterado y pues involucrado en estos temas de las infancias con justamente con los involucrados, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Así que bienvenido, un gusto que estés aquí con nosotros. Un placer. Para hablar de este encuentro que nos decían, y yo no lo recordaba, no lo tenía muy claro, surgió durante la pandemia. ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las bases, los ejes que le dan pie y que además pues le han dado impulso porque ha crecido de forma considerable? Imelda. Gracias, pues mira, creemos que estos temas se tienen que tocar, tenemos que fortalecer y educar, y será la única manera en que poco a poco vayamos erradicando estas violencias, que ojalá y de alguna manera estos encuentros toquen algunos puntos sensibles y de verdad logremos cambiar un poco lo que sucede en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando nos lo presentó este proyecto Niñeces Presentes a través de Gina Jaramillo, dijimos, creímos que era muy importante hablar de todos estos temas. Y el tema de este año pues nos parece relevante, ¿no? Hablar sobre las violencias en las infancias, en las adolescencias, y sobre todo tratar de hacer un acompañamiento para quienes han tenido estas violencias en sus casas, en sus escuelas, en fin, en sus trabajos, ¿no? Y tenemos que ir hablando de esto y lo vamos a intentar entender y explicar porque se van transformando con el paso de los años. Quizá lo hemos hablado también en algunos otros momentos, lo que hace 50 años una práctica común ahora ya puede ser considerado como violencia, y es importante nombrarlo y pensarlo. Pero antes de hablar de estos temas, mientras organizaba la entrevista y pensaba en las experiencias previas, pues me quedó como muy claro que no solamente eran ponentes quienes estaban en este encuentro, sino son pues promotores de los derechos en todos, con estricta fuerza, y es importante esta colaboración. Cuéntanos en qué consiste, cuáles son los objetivos y la razón de ser de Niñeces Presentes. Sí, y creo, has dicho ponentes, creo que podríamos hablar de potentes, pasar También de la ponencia a la potencia, ¿no? O sea, que las participaciones, si bien es un ámbito académico, se nutran de voces y miradas que puedan de algún modo abonar la discusión en temas que no solo es la violencia doméstica, también tiene que ver con violencias digitales o violencias estructurales como el racismo, la blanquitud, ¿no? Entonces, es ver de qué manera poner en el centro a las infancias y a las adolescencias, que eso es prácticamente también desde el colectivo Niñeces Presentes lo que activamos, ¿no? Es dar voz y protagonismo a las infancias y a las adolescencias, a las juventudes, siendo una plataforma impulsada por almas utópicas y creadoras para garantizar encuentros como este, ¿no? O sea, cómo poner en el centro de la discusión, de la reflexión, a las infancias
principalmente a las adolescencias como protagonistas. Pero además hacerlo de esta manera, tienen una visión como muy particular, que no se trata solamente de hablar y de reflexionar, que por supuesto es importante poner los temas sobre la mesa, sino dar este acompañamiento y además pues tener un trabajo previo que no se ve quizás en el encuentro tal cual, pero se hace constantemente y se hace todos los días. Me interesa mucho, y seguramente ustedes también, hablar justamente de este gran tema que es crecer de golpe. ¿A qué se refiere exactamente con este tema que puede tener muchas lecturas, pero también muchas oportunidades? Pues crecer de golpe en este país, como decía, es algo muy fuerte, ¿no? Y con todo lo que estamos viviendo, no solamente en las infancias y en las adolescencias, sino en la sociedad misma, pues de repente pone a estas niñas en situaciones que no les permiten tener unas infancias como pues deberían felices de tener, ¿no? O sea, entonces creemos que hablar de estos temas puede ayudar a las familias, a los maestros, a las personas que están cerca de estas niñas y niños, a poderlos encaminar en caso de que tengan alguna violencia familiar o en algún otro espacio. Entonces, creímos que ponerle este título hablaba perfectamente de lo que queremos tratar durante estos días en el encuentro, y que además vamos a trabajar con ellos. O sea, no nada más, como decías, vamos a tener especialistas, ¿no?, hablando de los temas, sino que habrá un taller con Monique Cepeda, ¿no?, donde estará hablando de cómo y estará trabajando con ellos de cómo enfrentar un noviazgo, cómo con violencia, ¿no? Entonces tenemos otro taller donde dice que va a ser sobre cómo responder a la violencia, ¿no? Porque pues no hay que responder violencia con violencia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y todo esto es con ellos, ¿no? Con los jóvenes, con las infancias. Hay otro taller para niñas y niños a partir de los 7 años, pero con sus familias, donde van a estar haciendo activaciones. O sea, incluso es un espacio de activación donde van a estar circulando durante 3 horas, no es algo donde vayan a sentarse y que les digan, no, y van a estar haciendo algunas actividades lúdicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tener estos espacios para también ir formando, ir poniendo el tema con las familias, con los mismos jóvenes y niñas y niños es importante. Por supuesto, también la parte más académica o habrá presentaciones de libros, ¿no? O sea, se presentarán 2 libros. Uno es el de Tenoch Huerta, ¿no? Que se presentará este viernes. Entonces, el de Poder Prieto. Entonces, bueno, creo que es un encuentro en el que estamos invitando a toda la sociedad y a todos los interesados en acercarse y aprender cómo manejar este tipo de violencias y cómo apoyar a todos los demás. Mientras te escucho, Imelda, pienso también en tu formación, que lo leíamos en tu currículum, es arte educador, traductor, el trabajar o tener el contacto directo con las infancias, con los niños y las adolescencias. Quisiera, Germán, que me platicaras cómo lograr que justamente este sector de la población esté en el centro, puedas llegar a ellos pero tocando al mismo tiempo a las familias, a los maestros, a las sociedades, para que ellos y ellas se dice ahora también, aunque nos cuesta un poquito este trabajo inclusivo, el que estén ahí en el centro para que ellos estén conscientes de esto que los involucra, que tiene que ver en este caso y en esta edición directamente con las violencias. En primer lugar, esta idea de crecer de golpe o a los golpes o sin golpes, el juego preposicional ahí puede ir variando, ¿no? Pero creo que es la potencia de que incluso esconde el tema de la dignidad, de la libertad, ¿no? O sea, cómo podemos construir acompañamientos desde el mundo adulto o cómo generar herramientas
para infancias más libres, más diversas y sobre todo más dignas, ¿no? O sea, cuando hablamos, no es solo infancias felices, es infancias dignas en esa diversidad de lo que digo, porque muchas veces el mundo adulto oprime desde su adultocentrismo, desde ese muchas veces negar, invisibilizar, no escuchar. Entonces, creo que una de las primeras herramientas que tenemos para visibilizar a las infancias, para reconocer sus derechos, es la escucha atenta y no el simulacro de escucha de estoy, sí, te escucho, ¿no? Es escucha El atenta, estar y entender escuchar. y qué quieren del mundo o qué otros mundos nos pueden proponer las niñas, los adolescentes, ¿no? De manera genuina. Entonces la escucha es clave y justamente estos encuentros que se vienen realizando ya hace 3 años proponen no solo espacios para personas que acompañan a las infancias, sino talleres o espacios de activación para niñas, para adolescentes, para jóvenes, ¿no? Como esta forma también de generar una producción de sentido y de sentidos que nos retroalimente, ¿no? que nos nutra. ¿Cómo hacer que esta participación de todos los sectores de la población y de todas las edades, pero también con una visión como muy académica, pero también con esta otra visión muy participativa y muy sensible a estos temas, estén participando de forma académica? ¿Cómo se organiza un programa para tocar además pues distintos temas que están encaminados a abordar uno muy claro? Pues desde la cátedra José Emilio Pacheco hacemos sinergias con colectivos como el de Niñeces Presentes o con otras cátedras como con la Cátedra Mandela o la Rosario Castellanos. Nos acercamos a los especialistas, no nosotros por supuesto que somos afines al tema, lo conocemos, pero no somos especialistas. Entonces, cuando organizamos actividades como estas y que queremos que realmente tengan una repercusión en toda la sociedad, pues nos acercamos a todos estos profesionales y a todos estos colectivos, ¿no? O sea, en este encuentro está el colectivo Culturaula, Prietologías, Poder Prieto. En fin, son varios colectivos que están y van a estar participando dentro de este encuentro. Entonces, pues esto lo iniciamos hace meses, o sea, terminamos uno y empezamos a planear un trabajo anual siguiente. Entonces, pues vamos planeando y apoyándonos con todos estos grupos, ¿no? Y lo que es interesante desde esa construcción que preguntas, bueno, ¿cómo desde la academia, desde la universidad, creo que es muy sensible la cátedra, de poder promover la plataforma para entretejer voces, miradas, porque al fin y al cabo, justamente lo que también desde estos encuentros vamos aprendiendo, ¿no? O sea, es cómo romper esa idea de saber con mayúscula y que se impone para promover plataformas donde los saberes se vinculan, se entretejen y se construyen, ¿no? Entonces, es esto que dice Imelda, tener la sensibilidad para convocar voces, miradas y no pararse desde el nosotros, nosotras, nosotres sabemos. Incluso desde la pregunta, este es un encuentro que surge y se detona desde preguntas. Y las respuestas quizás las vamos a encontrar entre todos mañana, pasado, ¿no? O sea, cómo promover espacios de diálogo a través de la palabra, que al fin y al cabo cuando conocí la cátedra fue fascinante ese poder que le dan a la palabra, a la escucha y al diálogo, ¿no? Y desde ese lugar promover el encuentro. Y entonces lograr que este encuentro sea efectivamente eso, un espacio de diálogo y de acompañamiento. Hay otro objetivo muy claro del encuentro y de quienes se dedican a estos trabajos cotidianos de proteger los derechos y la dignidad de las infancias, de las adolescencias, que tiene que ver con la protección y la erradicación precisamente de las violencias. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan para poder compartir de forma muy básica, pero también de forma muy general y clara, que esto se puede hacer a cada momento? Bueno, desde la cultura, ¿no? O sea, porque esto principalmente es un encuentro de cultura
y estamos gestando desde la gestión cultural un encuentro por los derechos. O sea, ese es un encuentro con perspectiva de derechos. Obviamente que desde lo legal, desde el marco jurídico y legal, hay un andamiaje y herramientas desde, documentos internacionales que bregan por los derechos de las infancias, pero lo que queríamos hacer es construir en paralelo otros espacios de reflexión, de escucha, para pensar sobre esos derechos y si realmente se respetan o no, y cuáles son las realidades de las infancias en México, y no solo en México, porque es un encuentro internacional y contamos con voces de Colombia, de Argentina, entonces de algún modo es una oportunidad también para mapear la situación de las infancias y adolescencias a lo largo del continente. Para acercarte a estas otras edades. Creo que ya lo mencionaste un poco, Germán, porque te iba a preguntar, Imelda, sobre cómo todo este tema complejo que está pues centrado en temas sociales y en temas familiares, se puede permear desde esta cultura escrita y de esta apropiación del lenguaje que se plantea en la cátedra, y no sé si tienes algo más que agregar, pero te preguntaría también acerca de las edades y los públicos que están ustedes identificando para acercarse con estas son 4 días de actividad. Sí, a partir de mañana y hasta el sábado estaremos trabajando desde niñas de 7 años hasta cualquier otra persona que se quiera involucrar y quiera ser parte de este aprendizaje, porque en realidad eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Estamos tratando de que realmente se vayan cambiando las formas de cómo crecer, ¿no? Desde la infancia, y entonces eso es lo que nos parece muy importante, porque cuando una niña o un niño decide a una determinada edad que quiere jugar con una muñeca y que no quiere jugar con el carrito, desde ahí empieza el respeto, ¿no? Y ahí empieza el cómo se van generando las violencias. Entonces, bueno, creo que es muy importante para todos saber cómo poder y cómo ir cambiando nuestras formas de vida, ¿no? Que en lo que hemos crecido todos y que realmente ya en este momento lo hemos visto, lo estamos aprendiendo y hay que abrirnos a todos estos temas. Vamos, a través de la literatura, por supuesto, se puede llegar a conocer y se puede acercar a todas estas violencias y a todos estos temas. Vamos a tener venta y exhibición de libros que van a estar son afines a los temas que vamos a estar tratando. Entonces ahí van a poder encontrar mucha literatura desde niñes, ¿no? O sea, para los niños o las niñas, y para jóvenes y para adultos. Entonces creo que es un encuentro que realmente involucra, como bien decía Germán, todas las partes, y es todo un endamiaje que hemos tratado de ir construyendo para que no solamente vayan, escuchen y se vayan, sino que también haya un trabajo, ¿no? Para que también se comparta, se crean comunidades, que eso es muy importante, ¿no? O sea, crear comunidades y que en donde todos seamos participativos. Ya no tenemos tiempo, Germán, pero querías agregar algo. Quizás poder pensar justamente desde lo múltiple, o sea, no desde los absolutos, la infancia y la violencia, sino incluso cómo se interseccionan. ¿Qué es ser niña en México? ¿Qué es ser niño? No es lo mismo. ¿Qué es ser un niño blanco, urbano, versus un niño prieto en la periferia, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, todas estas temáticas, eso, cómo juegan los niños y cómo los adultos interfieren o no en ese juego libre. Y quizás, por ahí me estoy adelantando, pero bueno, por ahí como para la cereza del pastel, este sábado vamos a tener la presencia de Gabriela Mancilla, una activista argentina que viene a Ciudad de México a dar una charla magistral sobre infancias trans, ¿no? Entonces pensar la sexodiversidad en las infancias por alguien que activa desde su historia personal, o sea, Gabriela es la madre de Luana, la primer niña en el mundo que obtiene su DNI, su documento nacional de identidad, sin pasar por
pericias médicas ni claro, jurídicas. Y para que todo eso pasara se necesitó que alguien escuchara, que alguien participara activa y sensiblemente. Entonces es en verdad importantísimo estos temas, ha sido así desde el primer encuentro y ahora pues a mí me da mucho gusto también como ustedes que sea de forma presencial porque se convertirá en toda la extensión de la palabra en este espacio de encuentro del 16 al 19 de noviembre, el tercer encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas en la Casa Universitaria del Libro. Muchísimas gracias por estos minutos, por estos temas. Vamos a ese encuentro. Tenemos que encontrarnos porque es responsabilidad de todos. Y muchísimo éxito en estos días de actividad. Imelda Martorell, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra universidad. Gracias, y los invito a seguirnos y a conocer todo el programa en la plataforma de la cátedra. Ahí estaba apareciendo en pantalla para que estemos atentos a una, pero yo siempre digo la invitación es abierta a todas las que se estén llevando a cabo. Germán Paley, integrante del colectivo Niñeces Presentes. Muchas gracias y muchísimo éxito con este encuentro. Muchas gracias. Y bueno, cambiamos solamente un poquito de tema, vamos con Si leo no me encierro y hoy veremos que tienen en común el arte, la ciencia, la tecnología, los bichos y la literatura. De esto nos cuenta enseguida Anel Pérez. Hola, gracias por estar en este espacio dedicado al fomento a la lectura y la cultura escrita. Les tengo una invitación buenísima, muy interesante y además vamos a realizarlo en uno de los espacios más bonitos que tiene la UNAM. Se trata del ciclo Bestiario en las Artes y Letras Hispanoamericanas, Conversaciones entre Historia Natural y Literatura. Participa por un lado la escritora Natalia Durant, que ha colaborado con publicaciones como Tierra Adentro, la Revista Mexicana de Comunicación y en nuestra revista Punto de Partida, por cierto también ganadora del 8º concurso Fósforo de Crítica Cinematográfica. Y por otro lado participa Enrique González Soriano, biólogo de profesión, maestro en ciencias de la UNAM, especializado particularmente en el estudio de los insectos. Vamos a charlar acerca de los insectos, animales, humanos y bestias y de cómo compartimos nuestro espacio, nuestra vida cotidiana, tanto en las realidades como en los imaginarios, sin dejar de atender lo fascinante o temible que esto nos puede resultar. Modera Tania Aedo, artista visual con una amplia trayectoria en el cruce justamente del arte, la ciencia y la tecnología, exdirectora del Laboratorio Arte Alameda, del Centro Multimedia del CENART y actual coordinadora de la Cátedra Maxau. Vamos a leer obras de una gran diversidad de escritores que entrecruzan estas áreas, como por ejemplo Maurice Maeterlinck, el mexicano Pablo Soler Frost, la mexicana Guadalupe Dueñas, Ida Vitale, esta enorme poeta uruguaya, entre otras personas que leeremos. Pero también vamos a experimentar con los espacios verdes de la UNAM, con este ciclo que combina arte, ciencia y literatura. Es gratuito, está abierto a todo público. Iniciamos el próximo viernes 18 de noviembre a las 12 del día en el Arboretum, en el Jardín Botánico, donde está el Instituto de Biología, aquí en la zona deportiva de la UNAM. Está la ruta 4 del Pumabús para llegar fácilmente. Así que vamos a combinar insectos, animales, bestias, libros, lectura, biología, arte, ciencia y tecnología en este cruce de conocimientos guiado por versiones críticas y talentosas de todos y todas los que participan. No se lo pierdan, allá nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Y cada semana nuestra universidad presenta distintas visiones y nuevos acercamientos a temas vigentes y a veces también urgentes, de los cuales podemos enterarnos en cada número de Gaceta UNAM. Espectáculo, consumismo, emociones, fiesta e identidad son algunas de las líneas que abordan especialistas universitarios para explicar el fenómeno del fútbol a propósito del inicio del Mundial que se llevará a cabo en Qatar. Los murales que no se concretaron y las dificultades a las que se enfrentaron los creadores para realizar algunas de estas obras monumentales como la técnica forman parte de la más reciente entrega de la serie 100 años de muralismo. Malos hábitos alimenticios, consumo de comida chatarra o procesada y el sedentarismo son factores determinantes para la diabetes infantil, que de acuerdo con cifras del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes 2021, coloca a México en el 7º lugar a nivel mundial.
La recuperación de murales es otro de los temas que aborda la serie 100 años de muralismo y hoy precisamente nos habla sobre uno de estos casos a partir de la pieza Abstracción Integrada, que en tonos azules llama la atención de universitarios, paseantes y automovilistas. A mediados de los 80, el mural Abstracción Integrada hizo lo improbable para sobrevivir. Recorrió los 25 kilómetros que separan a la colonia industrial Vallejo de la ciudad universitaria de la UNAM en la Ciudad de México. Un viaje que debió hacerse debido a que la fábrica donde estaba había cerrado y quedarse era un gran riesgo. Quien era director de la fábrica en ese momento le dijo: ¿qué podemos hacer con este mural para que no se pierda? A lo cual Luis Almeida dijo: se puede desprender y probablemente el mejor recipiendario sea la Universidad Nacional Autónoma de México. Él era egresado de la Facultad de Arquitectura. Donada a la universidad, esta obra del guatemalteco Carlos Mérida se ha vuelto un referente para quienes transitan por el sur de la ciudad. Se volvió el indicador para quien viene por Insurgentes de dónde es el ingreso al Centro Cultural Universitario. Todos le llaman Los Azulejos porque está hecho con mosaico de Talavera de Puebla. Es la única obra que utiliza este material y de cierta manera él quería que fuera un material muy sencillo, un material que estuviera acorde con una zona industrial. Carlos Mérida creó una vasta obra en México, mucha de la cual se ha perdido en parte porque él era guatemalteco y la ley de patrimonio no protege creaciones de artistas extranjeros. Son estos recovecos que tiene la ley frente a los cuales no podemos hacer nada. Pero hoy, la UNAM le da una protección que no tendría fuera. Justa recompensa para un mural que enriqueció el patrimonio artístico de México y que atravesó media ciudad para convertirse en patrimonio universitario. UNAM. 100 años de muralismo. Y así como este mural de Carlos Mérida nos muestra que podemos disfrutar del arte en las grandes avenidas, queremos invitarlos a visitar las rejas de Chapultepec para recorrer la exposición Ciudad Universitaria 70 años de historia, con la que seguimos celebrando los 70 años de la inauguración del campus central de nuestra universidad y también el 15 aniversario por su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta muestra fotográfica estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre en las rejas de la primera sección del Bosque de Chapultepec, justamente frente al Museo Rufino Tamayo. Siempre siguen habiendo motivos para celebrar a nuestra universidad y en esta ocasión es precisamente a través de la fotografía. Con esta invitación terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos también a que nos acompañen el día de mañana en una nueva entrega de la UNAM Responde 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.